Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar. Bienvenidos y bienvenidas una tarde más al museo. En esta ocasión vamos a comenzar con nuestro ciclo de conferencias de Arqueología de Ávila. Ya vamos por la tercera edición y bueno, como saben, pues lleva por título Arqueología de Ávila, actualidad y retrospectiva, que bueno, como se pueden imaginar, pues es una manera que nos permite de hablar de cualquier cosa, desde los grandes estados de la cuestión o grandes valoraciones sobre grandes periodos o temas concretos, hasta los detalles más concretos de recientes excavaciones, ¿no? Ese ha sido el espíritu de los ciclos anteriores y también va a ser el de este. Entonces, desde este punto de vista, pues tendremos un acercamiento al estado de la cuestión, una valoración global de la arqueología en Arévalo a raíz de las campañas de excavaciones de los últimos 25 años, pero eso será la semana próxima. Y luego nos acercaremos al detalle concreto de un yacimiento que es el Castro de las Paredejas en Medinilla, un yacimiento conocido desde siempre en la bibliografía, vinculado además a un conjunto arqueológico importante que es el Cerro del Berrueco, fundamental en la prehistoria española, pero del que solo muy recientemente se han hecho excavaciones arqueológicas y bueno, de eso hablaremos. Por eso será dentro de 2 semanas. Hoy lo que toca es hablar de berracos y bueno, pues lo vamos a hacer también conjugando estos 2 puntos de vista, ¿no? Por un lado, veremos una valoración global del estado del conocimiento sobre estas singulares esculturas zoomorfas de nuestra prehistoria, pero al tiempo también nos acercaremos a las nuevas metodologías que se están empleando en su estudio para profundizar en su conocimiento. Y además, con esto, pues damos entrada en el ciclo también al estudio de piezas concretas, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, pues hemos hablado de grandes periodos o de yacimientos, pero queremos también empezar a introducir charlas sobre determinadas piezas que en sí mismas son también altamente representativas. Entonces, bueno, evidentemente, para empezar a hablar de piezas en este ciclo, y aunque sobre los berracos se ha escrito mucho y muy bien durante mucho tiempo, pues parece que era evidente empezar con los berracos como esas piezas tan icónicas que son, ¿no?, de la arqueología abulense. Bueno, pues para ello contamos con la presencia de uno de los investigadores que más recientemente se ha dedicado a su estudio, que es Gregorio Manglano Valcárcel. Gregorio, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gregorio tiene una formación muy amplia, además de la arqueológica. Él también es licenciado en Derecho y abogado en ejercicio, y por cierto también en este terreno se acerca a nuestro área de conocimiento porque entre sus varias especialidades jurídicas pues también está el estudio de la normativa sobre el patrimonio histórico. Bueno, como arqueólogo él es doctor en Patrimonio y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 2013, y aquí enlazamos ya con nuestra conferencia porque precisamente su tesis doctoral pues versó sobre el estudio de los berracos. Esa tesis, como digo, leída en el año 2013 en la Universidad Autónoma de Madrid, llevaba por título Los berracos, un patrimonio arqueológico singular en el ámbito de la península ibérica. Ese trabajo, remodelado, profundizado, etcétera, con el paso del tiempo dio lugar a la publicación de un libro en el año 2018 que se tituló Los berracos betones, orígenes, litologías, entronque popular, procedencia y dispersión natural en el territorio español. Fue publicado, como digo, en el año 2018 por la Universidad Autónoma de Madrid, dentro de su colección Monografías de Arqueología y Patrimonio, de la que constituye el número 1. Su producción bibliográfica es amplia, no solo sobre berracos, también sobre otros temas, pero me gustaría también destacar uno de sus últimos trabajos, como quien dice casi recién salido, del año 2021, en el que, entre otras cosas, aporta nuevos berracos, un conjunto de 30 berracos nuevos que se añaden al corpus de los conocidos hasta el momento. Esto se ha publicado, como digo, en el año 2021 en los cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, un trabajo que lleva por título Sobre berracos betones, nuevas esculturas zoomorfas de la Edad del Hierro en la Meseta Occidental, trabajo que ha publicado en colaboración con Luis Berrocal, Rosario García Jiménez y Lucía Ruano.
Bueno, él es profesor honorario, adscrito al Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid y también forma parte del grupo de investigación de dicha universidad, Arqueometría y Arqueotectura Protohistórica en la vertiente atlántica peninsular. Y bueno, pues por último quiero decir que para nosotros, para el Museo de Ávila, pues es una verdadera satisfacción y un placer tenerle hoy aquí con nosotros, porque se pueden imaginar que en todos estos estudios sobre berracos pues ha tenido que pasar unas cuantas veces por este museo, donde tenemos unos cuantos, y bueno, pues tengo que decir que ese paso siempre ha estado caracterizado por una exquisita profesionalidad y buen hacer, aparte de por un trato personal también excelente, así que es un verdadero placer tenerlo hoy aquí con nosotros, tanto por motivos profesionales como personales. Nada más, que disfruten de la conferencia. Gregorio, muchísimas gracias y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, señor director de esta institución. También gracias a la institución, a todos ustedes por haber asistido a esta conferencia que procuraremos hacerla lo más ameno posible. Es una conferencia que vamos a intentar planear por todos aquellos campos que sea posible, pero consciente de que son muchas las informaciones que se pretenden transmitir, pues muy probablemente por encima, por algunas de ellas, tengamos que volar un poquito de pasada, un poquito alto. Bien, vamos a ver dónde tengo el botón de pasarlas, que como cada ordenador es diferente, pues ¿alguien, algún técnico que nos puede echar una mano con las flechas que no les veo? Si puedes pasar con esto, simplemente con que le des. Ah, vale, perfectamente. ¿Vale? Muy bien. Gracias, Javier. Bueno, pues visto el inciso pues nos encontramos con que los berracos tendremos que empezar a hablar de ellos no sin que hayamos en alguna medida tratado el tema de los betones. Es decir, hablar de betones y no hablar de berracos sería una contradicción, una incongruencia, pero de la misma forma tampoco podríamos hablar de betones sin que tuviéramos al berraco por medio, es decir, que no podríamos hacerlo. Vamos a ver. Parece que tenemos que corregirlo, porque le estoy dando, pero no hay manera. Ahí, tienes que darle bien, apretar bien en el botón justo, ¿sabes? ¿Cuál? ¿En este de aquí? Sí, lo que pasa es que... Que sus padres. Bueno, tres son las connotaciones principales que tienen en este sentido lo que son el pueblo betón y que a mí me gustaría describir muy a grosso modo para ir ganando un poquito de tiempo. En primer lugar, una connotación geográfica. Una connotación geográfica que nos viene de un río que es el Tajo, que en este sentido sería auténtica columna vertebral de lo que es el territorio betón. Ya nos dice Estrabón que el Tajo tiene sus fuentes entre celtíberos y discurre a través de betones carpetanos y lusitanos hacia el poniente equinoccial. Bueno, ya tenemos una descripción que nos hace Estrabón, pero también tenemos que irnos a otra descripción, que es la que en un momento determinado nos hace otro historiador, en este caso romano, que es Tito Livio, que también se refiere al río Tajo, porque dice que en el Tajo Medio es territorio de betones que habitan al sur de los Bácceos. Así las cosas, no me resisto a hablar de lo que es el mapa de Estrabón, donde tenemos el territorio betón que está claramente delimitado con unos nombres que algunos de ellos son indígenas y otros son propiamente griegos, porque aquellos primeros historiadores y geógrafos que acompañan a los romanos en su conquista, pues van dando una serie de nombres que también son griegos, como es el caso de Celtiberi, por ejemplo, que son los celtas que viven en la península ibérica. Si nos vamos a lo que podríamos definir como territorio de la actual Betonia, tendríamos que hacer una especie de triángulo, un triángulo que tiene obviamente muchos entrantes y salientes, pero que nos va a valer para
ir haciéndonos a la idea de cuál era la distribución. En primer lugar, uno de los vértices estaría en la ciudad de Toledo. Aguas abajo, en la ciudad de Toledo, a unos 8 o 10 kilómetros, ya tenemos el primer testimonio, cerca de Carpetania, el primer testimonio de berracos que tenemos en este sentido, aguas abajo del río Tajo. Pero otro vértice estaría situado ni más ni menos que en la ciudad de Segovia, en este caso una ciudad celtíbera, que ha llegado a sacar a la luz hasta 3 berracos dentro de la ciudad y probablemente uno que sería el cuarto. En el otro extremo, en el extremo más occidental, tenemos ya lo que son la frontera con el río Coa, límites del río Coa y el territorio de intercambio lusitano. Lusitanos y vetones que están prácticamente hermanados, hablan el mismo idioma, van a las mismas campañas, en fin, realmente aquí podríamos decir que no estamos ante una frontera, por lo menos preconcebida tal como la entendemos hoy en día. Otra connotación es el carácter belicoso que tienen los vetones. Ese carácter belicoso se materializa no solo en guerreros de a pie, sino también en la caballería. Los caballos vetones eran muy famosos en el mundo romano, hasta el punto de que, ya nos dice Sirio Itálico, que las yeguas de los vetones eran tan veloces que solamente podían ser fecundadas por el viento. Esto se pragma también en el pragmatismo de Roma, es decir, que no iba a desperdiciar una caballería tan famosa y llega a fundar ni más ni menos que una ala de caballería, que es la Hispanorum Vetonum Civium Romanorum, que en un momento determinado se funda y ya de allí parte para Britania, de donde no vuelve, pero sin embargo ha dejado muchos vestigios arqueológicos. Si hablamos de un pueblo céltico, tenemos que hablar de una organización. Estamos ante una sociedad gentilicia, piramidal, jerarquizada, con una economía que está basada en la ganadería, agricultura, artesanado y comercio, y con una religión con unos determinados lugares de culto, como es Ulaca y es Postoloboso. Hablando de este último, de Postoloboso, tenemos que hacernos a la idea de lo que necesita un céltico para comunicarse con su divinidad. No es otra cosa que una montaña, unos árboles y agua. Esto lo tenemos aquí a la vista que tienen ustedes en Postoloboso. Al fondo tenemos el pantano del Rosarito, regado por el río Tietar, y en la confluencia de Tietar con la garganta de Adardos hubo una ermita, hoy en día está desacralizada, que se llama de San Juan y San Bernardo, y se han encontrado allí pues determinadas aras que están dedicadas a un dios vetón, en este caso endovédico, que se le asocia al lobo, Postoloboso, lobo. La toponimia en este sentido no puede ser más clara ni más rica, pero si bajamos a Postoloboso y miramos arriba, encontraríamos el paisaje idílico que precisaría un vetón para comunicarse con la divinidad. En este caso vamos a encontrar, en efecto, la sierra arriba, después vamos a encontrar también una surgencia de agua y también un árbol, unos árboles, que en este caso son robles, por si fuera poco, el árbol sagrado de los vetones. Pero también tenemos otro tipo de comunicación con la divinidad, que es el santuario. Hecha la obra, hecho el santuario y hecho también este altar de sacrificios que tienen ustedes a la vista y que es el de Ulaca. Tengo que decir que sacrificios humanos no se consta que se hicieran allí. Ya entramos en la otra connotación del pueblo vetón, que sería la que a nosotros nos vamos a ajustar a ella, que es concretamente pues, los berracos. Las esculturas de berracos, a la vista tienen ustedes lo que es el conjunto de Martí Herrero, conjunto funerario tardío. Estamos hablando de que probablemente llegó hasta más tarde del siglo III después de Cristo por el hallazgo de una moneda de Clodio Albino datada entre los años 193 y 195 de nuestra era. Así las cosas, en su momento propuse una definición que entiendo que no ha cambiado y que sigue hoy en día siendo válida. ¿Qué son los berracos? Son esculturas de granito realizadas principalmente en época prerromana y en zonas de influencia céltica de la meseta occidental de la península ibérica que pretenden representar toros o cerdos. Pues bien,
es una definición generalista y como definición generalista está sujeta a una serie de excepciones. Excepciones que van a ser las siguientes. ¿Esculturas de granito? Sí, pero también las tenemos en caliza y en arenisca, aunque eso sí, muy pocas, pero las tenemos. Realizadas principalmente en época prerromana y en zonas de influencia céltica de la meseta occidental de la península ibérica, también, pero también se hacen en época romana. Tendrán otra morfología y otra finalidad. Y en zonas de influencia céltica de la meseta occidental de la península ibérica, por supuesto, pero también tenemos algunas excepciones, creo que son en este caso préstamos culturales que se nos salen del área de representación de los berracos y que pretenden representar toros o cerdos. En efecto, lo que pasa es que tenemos también sitios donde hoy en día popularmente se les conoce como yeguas, como osos, como mulos, como burros, pero realmente son o toros o son cerdos. Desgraciadamente, ni los betones, ni los romanos, ni los visigodos, ni los árabes nos hablan, en sus textos literarios, nos hablan de lo que son los berracos. Tendríamos que irnos ya a textos tardíos, al fuero de Salamanca, por ejemplo. El fuero de Salamanca es un fuero del siglo XIII, ya en los albores del Renacimiento, donde se habla por primera vez por escrito de los berracos, de un berraco en concreto. Y es que el fuero de Salamanca, en el título 18, viene a disponer que si un delincuente sale huyendo de la ciudad de Salamanca, si es capaz de llegar a donde está situado el toro de la puente, a nadie se le ocurra seguir persiguiéndole, a menos que estemos ante un funcionario de la justicia municipal, local, en ese caso sí, pero si no, tiene que pararse allí. Es decir, estamos ante una delimitación, en este caso jurisdiccional, pero no cabe duda de que esa delimitación jurisdiccional puede arrancar también desde el momento en que el toro fue también un día delimitador probablemente de una ciudad o probablemente también de un territorio. En este caso, esa función delimitadora puede haberse transformado en su momento en una costumbre preterrégimen, en este caso, para cristalizarse después en una norma como es, en este caso, el fuero de Salamanca. Otros hablan del Lazarillo de Tormes, de Lope de Vega, de Cervantes, pero es curioso porque además en una publicación que cayó a mis manos, publicada además en esta ciudad, pues recoge el testimonio de algunos viajeros extranjeros que van hablando de los berracos. Van hablando de los berracos, pero son en alguna medida amargas quejas, están desapareciendo. Luego casi todos coinciden en algo muy singular, que es el hecho de pensar que no estamos ni ante toros ni ante cerdos, sino que estamos realmente pues ante mastodontes, hipopótamos, rinocerontes, elefantes, excepto una autora que es Ramsay. Ramsay es una mujer que tiene una gran ocurrencia, aunque en este caso lo que hace es recoger esta ocurrencia. Dice que los habitantes de Ávila pensaban que los berracos se habían hecho para colocarlos delante de las puertas y de los castillos y de los palacios de todos aquellos que no pagaban los impuestos. Es decir, harían una función similar a la que hoy en día hace el cobrador del frac. Es interesante el tema, ¿no? Porque la otra, lo que nos vienen a decir estos viajeros, también ingleses, nos hablan de hipopótamos, de rinocerontes, de estos elementos propios de la fauna africana. Y es que en aquella época, cuando vienen los ingleses, los viajeros, lo que se está procediendo es al redescubrimiento del continente africano. Con lo cual son muchos los aventureros, los cazadores, los viajeros, que ven estos animales, los mandan dibujados o fotografiados a determinadas sociedades que son etnográficas, sociedades de viajes, culturales, y entonces asimilan África, el continente africano, con esa España oscura, desconocida, profunda que estaba al otro lado de los Pirineos. De ahí el que esa asimilación corresponde a una época. Vamos ya a las interpretaciones de los berracos. En primer lugar, ya en el siglo XVI, el padre Mariana nos dice que estamos ante divinidades del panteón egipcio traídas por los fenicios. Después, Juan Cabré nos dice que estamos ante divinidades protectoras del ganado. Y luego ya van a venir dos teorías que son clarísimas y en su momento fueron antagónicas. Son monumentos funerarios, son hitos delimitadores,
Bueno, parece que habría que conjugarlo, que podrían tener diversos significados y que hoy en día la doctrina va acercándose a una postura que es diferente y que nosotros compartimos, incluso nos hemos permitido, a través de la Universidad de Oslo, en Noruega, valernos de una herramienta de trabajo. En este sentido es el PAS-32, que combina una serie de elementos morfológicos, volumétricos, anatómicos, y de allí van saliendo diversas categorías. De esas diversas categorías tendríamos los más grandes, que se corresponden con los más antiguos, sería una categoría A, serían delimitadores de pastos. Estamos hablando a nivel de conjetura, todo esto obviamente ha de ser después contrastado y después valorado, ¿no? Pero en principio estaríamos ante esa clasificación. Bueno, estas de la categoría A tendrían una representación realmente económica como protectora de pastos, de ganados y de surgencias de agua. Tenemos otra categoría B. Es una categoría que obedece a que Roma ha desembarcado en la península ibérica, está en lucha contra cartagineses, contra indígenas, entre ellos mismos, y al final lo que ocurre es que se dan cuenta los propios betones que están en peligro sus posesiones y sus ciudades, y lo que hacen es poner unas ciertas esculturas como simbólicamente protectoras de las ciudades y de los pueblos, de los poblados que ellos habitan. En este caso, habríamos pasado a tener una representación puramente étnica. Y en tercer lugar, y en último lugar, es que ya se ha producido la conquista de la península ibérica por parte de Roma, ya no hay nada que proteger, pero el berraco se va a seguir produciendo. Y se va a seguir produciendo con otras características. En este caso, van a ser protectores del alma de los difuntos. Quiero enseñarles un grabado que adquirí en una librería de Berlín hace ya más de 15 años. Es de la primera mitad del siglo XIX, donde tenemos unos berracos con sus epigrafías. Estamos hablando del conjunto famosísimo de los toros de Guisando, donde se ven que algunos de ellos cuentan con epigrafía, y lo traigo a colación porque, de alguna manera, un tanto, no quiero decir arbitraria, pero sí un tanto fuera de fundamentos, en un momento determinado se ponen una serie de ideas sobre determinadas inscripciones que son apócrifas, nunca existieron, y además de que había un quinto toro que tenía en uno de los costados la inscripción Iques Tarraco y en el otro Iques Lusitania, como hito delimitador. Bueno, esto no es así. Es decir, sabemos, y se ha comprobado después, que es que no había un quinto toro, sino que uno de los toros estaba partido por la mitad y podía dar la impresión de que realmente pues, era una quinta figura, lo que no era correcto. En este caso ya se recoge en aquella época, en la primera mitad del siglo XIX. Pero, hablando de epigrafía y hablando de este tipo de esculturas, hemos de acudir también a unos estudios realizados por unos compañeros que son arqueólogos, que son investigadores en relación con los toros de Guisando, como es el modelo residual morfológico. Este modelo residual morfológico, que se basa en técnicas de microfotografía y proyectando haces de luz de diversos colores y en distintos ángulos, ha puesto de manifiesto una serie de signos, de símbolos, de detalles anatómicos muy valiosos, también de epigrafía, muy valiosos, y que entiendo que pueden aportar muchísimo en la investigación del berraco. Es un ejemplo que tiene que cundir. Así las cosas, nos vamos a la tipología. Los berracos pueden ser cerdos o pueden ser toros. Y vienen las interrogantes. ¿Cerdos o jabalíes? Nos da igual, estamos en lo mismo. Es decir, cerdos y jabalíes tenían la misma anatomía, el mismo carácter estético, los mismos componentes que tienen hoy en día los jabalíes. No es hasta bien entrado el siglo XVIII cuando los ingleses, con cruces procedentes de razas chinas, consiguen darle al cerdo actual el carácter sonrosado y orondo que tiene en la actualidad. Hasta entonces, cerdos y jabalíes compartían el mismo aspecto estético. ¿Toros o uros? Bueno, pues sabemos que uros no podían ser. ¿Por qué? Porque en la segunda edad del hierro el uro ya había desaparecido. Luego difícilmente el artista podía plasmar aquellos animales que no había visto, que no había conocido.
Otro carácter de la tipología es su carácter estático o el carácter de acometida. Estáticos son los toros, son los que están inmóviles, los que dan una apariencia totalmente hierática. En tanto que en acometida nos vamos a encontrar aquellas piezas que están en una actitud agresiva de que están protegiendo algo. Ya veremos porque tenemos más ejemplos después. Tenemos también que dentro de la tipología vamos a encontrar esculturas que son de época prerromana y esculturas de época romana. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues la prerromana es más naturalista, es más grande, tiene más detalles anatómicos, es más completa, en tanto que la romana es más práctica, más pragmática, es decir, que ¿para qué vamos a poner tantos detalles? Basta con simplificarlos y nos vamos haciendo a la idea. También tenemos una escuela, que es una escuela de Zamora, Muelas del Pan y Villalcampo también, donde las figuras de berracos cambian radicalmente. Son unas figuras muy pequeñas, en este caso estamos hablando de algunas que tienen apenas 30 centímetros y que en definitiva están pensadas ni más ni menos que para ser introducidas en las tumbas, pero ya en enterramientos que son propios de inhumación. Hemos visto opiniones de algunos autores, historiadores, sobre la naturaleza de los berracos y quiero traer para que ustedes puedan hacer una comparación con lo que vean, porque algunos de ellos se pueden asimilar a las ideas que tenían aquellos historiadores que las interpretaban. Por ejemplo, arriba a la izquierda tenemos el berraco geminado de Alcolea de Tajo en Toledo. Este berraco geminado es un berraco que está labrado sobre el mismo bloque granítico. Es decir, de un bloque granítico han salido dos esculturas, ha parido dos. Ha parido uno y tenemos dos. Lo que quiere decir que podía ser una divinidad protectora de la reproducción del ganado. Ahí lo dejamos. Pero en segundo lugar tenemos más a la derecha el berraco de Botija. Es un berraco que está perfectamente esculpido, muy bien labrado, con todos los detalles anatómicos, un gesto totalmente apacible, boca, nariz, ojos, cuernos, orejas, lo tiene todo. Tanto que si en un momento determinado fuera de oro, podríamos decir que estaríamos ante el becerro de oro de los israelitas. ¿Sería un objeto en sí de culto y no un objeto como medio? Ahí queda la pregunta. Más abajo, a la izquierda, Val de la Casa de Tajo, tenemos todo lo contrario. Lo que tenemos es el mastodonte, el hipopótamo, lo que nos dicen nuestros viajeros ingleses. Bueno, lo que ocurre con esta escultura es que están estableciendo una auténtica cadena delimitadora de terrenos en el Tajo entre Carpetania y Betonia. Nos basta con eso. No necesita más que ser un hito sobre el terreno que está delimitando, en este sentido, un territorio. Y por último tenemos todo lo contrario. Lo que tenemos es unos rasgos de fiereza en este berraco de Madrigalejo, el más meridional de todos, que francamente estremecen. Es decir, tenemos un jabalí, en este caso, o un cerdo, nos da lo mismo, que está blandiendo estos colmillos a modo de navajas, está verdaderamente enfurecido, los ojos están totalmente desorbitados y además está a la carrera. ¿Por qué? Porque por efecto del viento en las orejas, de la resistencia que oponen las orejas al viento, las ha pegado junto al cuello, lo que quiere decir que está en movimiento, está protegiendo. ¿Qué protege? No lo sabemos, pero se conjugan todas las teorías y algunas de ellas llegan a convertirse en conjeturas que gozan ya de una cierta solvencia. Si nos vamos a la distribución, y aquí entramos ya en otro capítulo, si nos vamos a la distribución, nos vamos a encontrar que en España, tenemos en España y en Portugal, pero que en España tenemos varios núcleos de distribución, principalmente en Ávila, pero también Burgos, Cáceres, Salamanca, Segovia, Toledo, Zamora, que nos hemos permitido dividir a efectos de estudio en cuencas de tipo fluvial. Por una parte, la cuenca del Duero, por otra parte, la cuenca del Tajo y, entre medias, el Valle Amblés. Es desde el Valle Amblés desde donde va a irradiar una cultura que algunos no han dudado en llamar cultura de los berracos. Esta cultura de los berracos se va a ir expandiendo, se va a ir
difundiendo, por llamarlo de una forma más apropiada, por una serie de vías de comunicación. Vías de comunicación hacia el norte, desde el Valle Ambrés hacia el norte o hacia el sur. Vamos al sur. Algunos autores han propuesto que es el Valle del Jerte la principal arteria de comunicación de Vía de los Berracos. Nosotros entendemos que no. ¿Por qué? Porque realmente aquí solamente tenemos en todo este trayecto, en todo este camino, una sola escultura de berraco, que es en la localidad cacereña de Rebollar. Otros proponen el barranco de las 5 villas, tampoco, porque no hay ni una sola escultura en todo este trayecto. Otros proponen el Valle de la Vera, y aquí sí, aquí paralelo al Tajo vamos a encontrar ya algunas líneas de distribución de la cultura. Valle del Ambroz, también en paralelo al río Alagón, los vamos a encontrar también. Y por último es más claro, el Valle de Iruelas. Aquí es donde vamos a encontrar una nítida línea de distribución de los berracos. Esto hacia el sur. Hacia el norte, las vías de comunicación son mucho más claras. Casi todo es comunicación. ¿Por qué? Porque no tenemos accidentes geográficos que impidan esa dispersión. De ahí el que nos vayamos a tierras como la Moraña, como el Valle del Corneja, como el Alto Tormes, como la Sierra de Ávila. Así las cosas, me he permitido, utilizando un método hipotético inductivo que iba poniendo los berracos cada uno en su sitio, ver cuáles son esos itinerarios. No los vamos a ver todos porque no tenemos tiempo y esto llevaría su tiempo, pero partiendo de la ciudad de Ávila, iríamos a Río Frío, pasaríamos por San Juan de la Nava, el Barraco, Tiembro, después Castillo de Bayuela, para encontrar ya en el elenco de berracos que va bajando por el río Tajo, Lucillos y Talavera. Un valle del Aragón, clarísimo, nos va a empezar en Membibre y en Monleón y va a bajar por la provincia de Cáceres siguiendo lo que es la llamada Ruta de la Plata hasta terminar en Coria y en las inmediaciones de Plasencia. Ya hacia el norte la Moraña está clarísima. Desde Santo Domingo de las Posadas vamos a subir por el Bodón, Papatrigo, Cabizuela y vamos a llegar ni más ni menos que a Arévalo. En cuanto al Valle del Corneja, lo mismo, porque vamos a ir ascendiendo por el Valle de Ambrés, el curso de la Daja, hasta que llegamos a Villanueva del Campillo, Bonilla de la Sierra y ni más ni menos que San Miguel de Corneja. En San Miguel de Corneja alcanzamos el Alto Tormes, donde nos deja en Medinilla, y después Palomares de Béjar, y ya va siguiendo su camino. Y la Sierra de Ávila con una nitidez total. Estamos hablando de Martí Herrero, estamos hablando de Chamartín, estamos hablando de Muñico, y vamos a terminar después, ni más ni menos que en ese imponente ejemplar que es el de San Miguel de Serrezuela. ¿Qué ha pasado con los berracos después de los betones? Y ya nos vamos acercando a la actualidad. En primer lugar, tendríamos que ir a ver dónde están. Tenemos 3 tipos de ubicación. Ubicación en museos, donde los ejemplares son francamente reducidos, es normal, están en el interior de los museos y tienen que ser piezas reducidas, como es Puebla de Montalbán y estos 3 ejemplares de Cáceres. Vamos a estar también ante espacios públicos, Torrecilla de la Jara y Castillo de Bayuela. En este sentido, corren muchos peligros, tanto de lluvias ácidas, líquenes, musgos, golpes de tráfico, vandalismo y también los que están en propiedades particulares. Los que están en propiedades particulares realmente no están muchas veces solos, están acompañados de otro material arqueológico, como es el caso que tienen ustedes a la izquierda, y en el de la derecha es curioso porque es un ejemplo que debería cundir. Se vende esta finca y la dueña dice, sí, yo vendo toda la finca menos el berraco, y el berraco se lo dono al ayuntamiento. Ojalá todos los propietarios tuvieran ese mismo tipo de conducta. Hay una serie de causas de desaparición que desgraciadamente existen, aunque luego veremos otras que son todo lo contrario. Vamos con ellas. En primer lugar, la exclusividad. Son aquellas piezas que en manos de particulares sabemos que existen, pero que no se le enseñan al investigador, lo que quiere decir que ha desaparecido para la investigación.
Ojalá que dentro de poco tiempo podamos tener acceso a ellas sabiendo que existen y puedan ser analizadas. Nos vamos a encontrar después con otro fenómeno, que es el de sustracción, la sustracción del berraco. A la vista tienen ustedes este berraco del Castillejo de Chilla, no medirá más de 40 centímetros, que decoraba el jardín de un bar y desapareció y le hemos perdido la pista. Tenemos también otra causa que es muy importante, que es la de la destrucción. Esta destrucción puede ser voluntaria, cuando se convierten en materia prima los berracos, como es este caso de Arévalo, de la iglesia de San Miguel, como es este caso de este banco también de la ciudad de Arévalo. Y quiero, antes de entrar en Castillo de Bayuela, quiero comentarles esta imagen que cayó en mis manos, estoy hablando de hace ya unos cuantos años, y está próxima a la Sierra de Guadalupe, en Cáceres. El berraco es de Toledo, es de Castillo de Bayuela, y si hablábamos de estructuras piramidales de la sociedad vetona, pues vamos a hablar de qué nos dice esta foto en torno a un producto tan representativo como es el berraco. Bueno, pues tenemos al berraco, lo tenemos en primera línea, y arriba, en primera fila también, la autoridad. ¿Cuál es la autoridad? El alcalde como presidente de la corporación municipal y jefe local del movimiento en aquellos tiempos. Abajo, el equipo del Ministerio de la Gobernación, constituidos por funcionarios de la policía, que han ido como equipo volante a elaborar los documentos nacionales de identidad, que se hacía en los años 50. Y abajo del todo, base de la pirámide, pueblo llano y soberano, que aparece sentado en el suelo, con una excepción, con la excepción de una mujer, que está de rodillas, es la mujer del fotógrafo. Así las cosas. Si nos vamos a estas causas de desaparición y nos vamos también a lo que es el vandalismo y la transformación, quiero traerles un ejemplo que es el que hemos visto antes de Castillo de Bayuela. A este berraco se le hace un agujero grande en el lomo para incrustarle una columna y convertirlo en farola. Después, no contentos con esta hazaña, se le rompe, se le corta el morro para incrustarle un caño y convertirlo en fuente. Más adelante se le graba unas D, alguien quiso poner las iniciales y en el lomo se le pone ni más ni menos que la D, y luego lo pintan de negro para que parezca un toro de lidia. Esto es tristísimo lo que les voy a contar, menos mal que no tuvo tampoco muchísima trascendencia, aunque sí la tuvo. Vamos a ver. Año de 1834. Un gobernador civil de Salamanca que se llama José María García Cambronero decide interpretar a su aire qué son los berracos. Y nos viene a decir que los berracos son esculturas mandadas a labrar por el emperador Carlos I de España y V de Alemania para difamar lo que es al comunero, la figura de los comuneros de Castilla. Bueno, hasta ahí queda esa peregrina interpretación, pero lo peor es la parte dispositiva que viene después. Y esa parte dispositiva lo que dice es, así es que destrúyanse todos los berracos que haya en la provincia de Salamanca. Afortunadamente hubo alcaldes mayores que desoyeren la orden y no lo hicieron, pero otros sí lo hicieron, como en Tordillos, como en Ledesma, como en Contiensa. Pero, sin embargo, otros se quedaron con la orden a medias. Es decir, en el caso del berraco de Salamanca, del toro de Salamanca, lo que hacen es tirarlo al río Tormes y repescarlo décadas después tras una serie de vicisitudes. Lo mismo nos pasa con este berraco de Ciudad Rodrigo, que lo tiran al río Águeda. Bueno, aquí se juntan dos cosas. Primero, la orden, y después que este berraco tenía una cadena sujeta al morro, y la cadena lo que hacía era cerrar el paso a carruajes para que no cruzaran el puente si no pagaban el impuesto, con lo cual, verdaderamente, por este desprecio a la fiscalidad por una parte y en cumplimiento de esa orden, los vecinos dicen, ah, qué bien, oye, pues tiramos aquello que nos impide, que nos quita, nos va a quitar los impuestos. Así es que así lo hacen, pero luego es rescatado de las aguas del río Águeda décadas más tarde. Luego tenemos una que ha sido la más mortífera de todas, que es la legendaria. Berraco de Segura de Toro. El dicho popular.
Frente al toro hay un tesoro. Hartos de buscar el tesoro enfrente del toro, entonces piensan que el tesoro debe estar dentro. Unas veces rompen el berraco y otras ¿para qué? Rompen el berraco a golpe de pico y otras ¿para qué? Otras lo que se hace es introducir un cartucho de dinamita y dinamitarlo. Años después se encuentran las piezas y se recompone. Veremos más ejemplos de estos. Vandalismo, como es el berraco que hemos visto de Ciudad Rodrigo. Y buenas noticias como nos dan este que apareció en el embalse de Valdecañas, mandado construir en el año 63, deprisa y corriendo, lo anegaron las aguas y ahora con la bajada del nivel de las aguas, pues ha sido descubierto, ha sido georreferenciado y probablemente en una campaña muy próxima pueda rescatarse y pueda ser exhibido. Como estos otros, realmente es un berraco geminado que nos da la alegría de que ya no solo tenemos el de Alcolea de Tajo, tenemos otros más en la provincia de Cáceres. Como este otro, que es concretamente de arenisca blanca de Salamanca, y tenemos un tronco y tenemos el arranque de unas extremidades. Como este otro, que es el de San Miguel de Corneja, que ratifica, digamos, que el valle del Corneja como vía de expansión. Una mala noticia que esperemos que no cunda, porque tenemos este berraco que es de la localidad toledana de Argés, donde yo verdaderamente cuando me enteré de la noticia, dice, sí, se ajusta a la ley, lo que han hecho es correcto, pero que no cunda el ejemplo, porque hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, estamos hablando del año pasado, sale a subasta. Sale a subasta y se vende en pública subasta ni más ni menos que por la cantidad de 102.500 euros. Si esto cunde y se venden los berracos, ya empezaremos a perderles el paradero. Esperemos que sea esa excepción que confirma la regla, pero no lo puedo asegurar. Otras buenas noticias es que de vez en cuando los particulares que ponen trabas, cuando se les convence, pues nos brindan todos los medios que tienen a su alcance para que las piezas puedan ser debidamente estudiadas. A veces aparecen arrumbadas y aparecen en el campo, pues expuestas a que cualquier, digamos, desaprensivo se la pueda llevar. Otras veces los propietarios hasta quieren donarlas y se les ha hecho hasta un pedestal para que sea depositado el berraco en el pedestal, pero el ayuntamiento, hasta hace poco, no sé si habrán cambiado, no lo acepta por una razón, porque si ponen un cerdo ahí arriba, le van a conocer al pueblo como el pueblo de los cerdos, no interesa. Parece que una interpretación así puede ser aislada, pero no. Cerca de aquí tenemos la población del Barraco, que el Barraco antes se llamaba Berraco, y le cambiaron el nombre en los años 40, porque tenía el nombre de un cerdo. Y también tenemos en Cáceres otra población que se llamaba Arroyo del Puerco, y lo cambiaron el nombre por Arroyo de la Luz, y lo del puerco era porque encima del puente tenía un berraco. Bueno, aquí lo que tenemos es que, tras largos años de pleitos, de vez en cuando se recuperan, como es este caso de Talavera la Nueva, donde se le están quitando el cemento que lo consolidaba. El cemento, aparte de restar nutrientes a la roca, pues lo que hace es aportar cloruros. Y claro, había que retirar el cemento y utilizar resinas. Lo que así se hizo y hoy en día se expone dignamente en el aula de cultura. Otras veces aparecen casualmente, por medio de una jornada de caza, pero fue una auténtica casualidad de encontrarlo. Y este otro que fue el primero que yo pude publicar, inédito, y que en definitiva pues todo el mundo pasaba por allí hasta que alguien se dio cuenta de que aquello podía ser un berraco. Entonces nos llamaron, lo vimos y vimos en definitiva que sí, que podía ser el tronco de un berraco. Y así es. Hemos utilizado tecnología LIDAR a través de rayos láser para estudiar el terreno cuando se hizo la planimetría del Castro de Irueña en Fuenteguinaldo, en Salamanca. Estamos ante un poblado indígena y se pudo documentar la posible existencia de un campamento romano que fuimos allí y tenía toda la pinta. Requiere más investigación, como requiere más investigación el Castro de Irueña en sí. Estamos ante un castro indígena que luego es romanizado y luego ya incluso se monumentaliza, ya siendo tiempos del emperador Tito Vespasiano en el año 74 de nuestra era. Es un castro que nos ha dado información, pero nos puede dar mucha más información. A la vista tienen ustedes una de las sepulturas,
basas de unas columnas monumentales que han sido trasladadas a otras poblaciones, por ejemplo, como Ciudad Rodrigo, donde yo hice las litologías y la geoquímica, y vamos a encontrar también lo que más nos daña, el berraco dinamitado. El berraco dinamitado de Fuenteguinaldo, de Irueña, donde menos mal que estaba completo y gracias a la Junta, gracias a la Diputación y gracias al Ayuntamiento se pudo acometer lo que es la reconstrucción del berraco y una copia también para situarlo en una plaza que se llama la Plaza de Irueña. Estas técnicas nos llevan a lo que es la investigación actual de los berracos, que sería ya, digamos que la última parte de nuestra presentación. Tienen ustedes, gracias al Ayuntamiento, gracias a los medios que prestó el Ayuntamiento, pues pudimos hacer las litologías de la cabeza de berraco que está en la llamada Torre de la Mula, que consiste en la toma mínima de una muestra de granito para compararlas con una serie de patrones de contraste que son aquellas rocas de las que se presume la procedencia. Bueno, son sometidas a una serie de análisis. Primero se hace una descripción completa de la ficha que nos va a dar la base del trabajo, con unos campos genéricos amplísimos que todo lo incluyen, pero que no vamos a enumerar porque no quisiera abusar de la paciencia de ustedes en el tiempo. Aquí tenemos la ficha genérica con los campos descriptivos y unos campos específicos analíticos que son los que nos van a servir para estudiar la roca. Campos analíticos que nos van a dar el color Munsell en muestra molida, la difracción de rayos X, la lámina delgada y la Inductive Coupled Plasma Mass Spectrometry, que digamos que es un poco la prueba del algodón. Vamos a ver en qué consiste cada una, pero vamos a hacer muy rápidamente. Aquí tienen los campos analíticos con los difractogramas y con los componentes básicos. Las láminas delgadas donde en definitiva lo que se hace, y se hace muy poco en los originales, pero siempre en los patrones, aquí lo que tenemos son los componentes, la determinación de componentes básicos, como serían la morfología, los mecanismos de fusión, el pH y una serie de componentes básicos, pues, por supuesto, cuarzo, feldespato y mica. Esto se hace a través de la microscopía de polarización en los departamentos de Geología y Geoquímica de nuestra Universidad, de la Autónoma. Después, la muestra se muele y hay que hacerla en mortero de ágata. Cuando se hace en mortero de ágata, puedo decirles que es una tarea durísima. Durísima porque parece que es una tarea de laboratorio. Bueno, pues a mí esa tarea de laboratorio me ha costado pasar 2 veces por el quirófano. Eso les hace idea de la dureza que tiene moler granito en mortero de ágata. Se determina un color. Tenemos que hacer los granos resultantes de la molienda, no pueden ser superiores a 2 micras, y esto nos va a dar un color que con este instrumento, que es una tabla de colores Munsell, comparamos también con el color de los patrones de muestras sacados del entorno. Otro instrumento que utilizamos es el de difractómetros de polvo, que son unos aparatos que permiten que, primero, que nosotros hagamos con el polvo, hagamos una pequeña pastilla sobre la que se proyecta un haz de rayos X y como todos los sólidos tienen un difractograma específico, si coincide con el de los patrones, estamos ante la misma roca. Y por último, la prueba del algodón, consistente en no ya la determinación de cuarzo, feldespato y mica, sino de unidades por millón, es decir, de elementos traza. No sería cuarzo ni feldespato ni mica, sino rodio, uranio, torio. Esto es lo que nos va a dar, en ese sentido, una prueba cualitativa de los elementos que se han analizado. Para ello, hemos de acudir a un equipo. Nuestro trabajo siempre ha de ser multidisciplinar y les pongo como ejemplo este ejemplar de las Merchanas del Umbrales, donde un equipo de arqueólogos encuentra una peana, casualmente en el campo, y entonces piensan que se puede corresponder con el bulto de un berraco que está en una plaza de la población. A mí me llamó el Museo de Salamanca para ver si podía contar con estos análisis. Yo, evidentemente, todo lo que sea práctica e intentar colaborar, pues
accedí a ello, tomé las muestras de la peana, de los berracos, del entorno, y en efecto casaban plenamente. Todo ello motiva que tanto la peana como el tronco del berraco sean trasladados al Museo de Salamanca, se recompongan, se restituyan y vuelvan otra vez al lugar de procedencia. En este caso sería ni más ni menos que la puerta betona del Castro de las Merchanas. A veces nos pasa todo lo contrario. Tienen ustedes a la vista 2 ejemplares. Primero el de Solosancho. Yo subí a Solosancho hasta, pues, lleno de herramientas, hasta Ulaca, lleno de herramientas para intentar sacar las muestras, y las saqué de todos los sitios. ¿Qué ocurrió? Que ninguna casaba, hasta que en un momento determinado nos dimos cuenta de que teníamos un banco de pruebas ya, con unas muestras que prácticamente llegaban a 500. Dijimos, oye, ¿por qué no cogemos de estas muestras, las analizamos y vemos si en definitiva casa alguna con el berraco? Y nuestra sorpresa es que fue que sí, pero que casaba con el berraco de Chamartín. Entonces aquí lo vemos ya a simple vista, que parecen berracos gemelos. El berraco de Solosancho es de Chamartín. Luego ya es de Solosancho, evidentemente, porque ya hay una serie de vicisitudes históricas en las que no entramos, pero que en teoría vino de Chamartín. Mi amigo Máximo Velayos, que me honra con su presencia hoy aquí en este acto, acudo a su asesoramiento y me dice que en efecto es la misma roca, pero además que está hecho con el mismo estilo, con las mismas herramientas, con la misma tecnología y muy probablemente por la misma persona. Así las cosas, nosotros lo que hacemos es ir indagando en aquellos sitios donde los quarries, digamos que los patrones de contraste, van a encajar con las litologías que hemos sacado antes de las piezas originales de los berracos, y vamos a ir también a las canteras. Y ello nos va a dar una serie de escuelas, entre las que destacan, entre otras, porque tenemos muchas más, la de Muelas del Pan, el grupo de Chamartín y, cómo no, el grupo de Cardeñosa. Ahora nos vamos a la última parte, que es la de la legislación. La legislación, y esta es la protección actual del patrimonio y con ella de los berracos, es totalmente insuficiente. Nuestra Carta Magna contempla lo que es la protección del patrimonio histórico, y ahí entran los berracos. No lo contempla, ni mucho menos en su artículo 46, como si fuera un derecho fundamental. De ahí que la protección no se pueda encomendar a la sustanciación de lo que es el recurso de amparo, sino tengamos que ir a la sustanciación del recurso de inconstitucionalidad. ¿Cuál es la diferencia? Aparte de los trámites procesales, la diferencia es también el tema sustantivo, en el sentido de que el recurso de amparo conlleva la retroactividad y, sin embargo, el de inconstitucionalidad no, con lo cual el perjuicio ya queda hecho. Este mismo artículo 46 deriva la competencia para la protección del patrimonio histórico-artístico a la legislación penal. La última reforma es más acertada, estamos hablando de la reforma del año 2015, pero, sin embargo, tiene un fallo fundamental, es decir, que valora el daño en el daño económico ocasionado. Pero vamos, el daño arqueológico verdaderamente es incalculable. No se puede valorar. ¿Qué puede costar un berraco? Lo que se paga en una subasta, no. Es el daño que se ha hecho hasta llegar a él. Es el daño que se ha hecho al destrozar, a lo mejor, pues todo un yacimiento. Con lo cual, la norma debería ser revisada, mejorarla mejor, tipificarla mejor y endurecer más las penas para que sea disuasoria. Y por último, una normativa administrativa que es tan prolija como confusa y tan lenta como ineficaz, en el sentido de que tenemos normativa estatal, normativa de las comunidades autónomas, normativa de los ayuntamientos, normativa de todo tipo, y sin embargo nos encontramos perdidos en un terreno de nadie. Esta protección que merecen todo el patrimonio en especial y los berracos en general y los berracos en particular, entendemos que debe mejorarse para dar a estas esculturas algo mucho más serio, algo mucho más importante, y nos atrevemos a apuntar para arriba en el sentido de que en su conjunto todos los que hemos visto en el ámbito del territorio nacional, y por qué no también los portugueses en la medida y en sus competencias, deberían ser declarados patrimonio material de la humanidad, y con ello se haría justicia.
En este sentido, quiero también decir que no habría sido posible la elaboración de la investigación y la elaboración también de esta presentación sin las personas y la institución que les estoy señalando, ni tampoco con la ayuda de una serie de textos gráficos y de imágenes que quiero enseñarles y que quedan a su disposición. Gracias por su paciencia y quedo a su disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? La llegada del cristianismo supuso la desaparición de los barracos ya en las tumbas, ya había desaparecido o se mantuvo. Ya había desaparecido. Había desaparecido con la llegada institucional del cristianismo. Si hablamos de la llegada institucional del cristianismo, tenemos que situarnos entre los siglos III y IV, eso prima facie, luego ya, lógicamente, vendría una consolidación posterior. Lo que ocurre es que ya no había berracos. Es más, el problema es que se empiezan a considerar ídolos paganos y muchas veces el berraco lo que se hace es cristianizarle. Es decir, algunos de ellos los conocemos que tienen una cruz encima, que tienen unas cazoletas para purificarlos y algunos de ellos se les ha grabado incluso la cruz. No supuso nada más que esto, pero realmente no se preservaron los berracos. ¿Más aclaraciones? Adelante. Quería preguntar, por favor, lo que se ha hablado de la función apotropaica o defensiva, y en concreto aquí en Ávila, cuando la puerta que está aquí al lado, de San Vicente, que por encima de uno de los grandes berracos cargaba la muralla, ¿no? Sí. ¿Qué hay de esto? Bueno, pues lo que hay de esto es que tenemos dos cosas de que comentar de este berraco. Primero, que creo que es el único que está en su contexto. Es el único. De allí no se ha movido. El segundo es que realmente tenemos también el paradero de Controtoro, que está justo aquí abajo, en este patio tan bonito y tan impresionante, y los dos estaban flanqueando la muralla. La función verdaderamente era apotropaica también y colocada pues por unos betones que ya estaban romanizados. ¿Más? Sí, y al mismo tiempo Ávila se singulariza por la presencia, por el conjunto de berracos que contiene, aparte de los que se han publicado, de los cristianos, otros muchos que sabemos que están en determinados sitios, a veces en cantidades importantes, de los que no se ocupa ni siquiera la administración. Pero la pregunta es la primera. Ávila sobresale por delante de Salamanca, de Cáceres, etcétera, en el número y la cuantía de berracos, sí o sí. Es una pregunta, al igual que la anterior, muy interesante y bueno, yo le voy a contestar lo que verdaderamente cuál es nuestra experiencia. Hay autores que piensan que Ávila es importante por el hecho y que la betonidad de Ávila viene dada por los berracos. Ávila destaca por el elenco de berracos que tiene, por supuesto. Ahora, si nos atenemos a la procedencia de los berracos, tengo que decírselo que la experiencia nuestra es que, al margen de este berraco que no hemos analizado porque está labrado en esta roca en la puerta de San Vicente, ni uno solo de los berracos de la ciudad de Ávila que hemos analizado es de Ávila. Y fíjense que Ávila tiene afloraciones graníticas importantísimas, pero todos han venido de fuera, principalmente de Chamartín, principalmente de Cardeñosa también, de Martí Herrero, pero de Mingorría, pero no tenemos ni una sola prueba positiva de patrones de contraste con muestras originales de berracos. Porque no hay ambigüedad, la pregunta era, Ávila, no solo la ciudad, la que está dentro de murallas, la provincia. La provincia, ¿no? Porque en Edad Media Ávila sabemos que llegaba hasta Extremadura, ¿no? Lo que es abulense, sí, encierra ese territorio abulense que rebasa la ciudad con creces, ¿el mayor número de berracos o no? Sin duda, el mayor número de berracos con diferencia sobre los que hay en Castilla-La Mancha y los que hay en Extremadura. Vale, pues muchas gracias. De nada. Porque esto es una cosa de la que tenemos que presumir y defender, y solamente un detallito. Se han
puesto últimamente no sé cuántos rótulos informativos en chapa delante de las puertas de la muralla y se dice, en lugar de tantas puertas y dos poternas, se habla de dos porteras. Yo se lo dije al alcalde de esta ciudad hace ya 4 meses, me dijo, se va a corregir. Eso es una paretez, una infamia, porque encima la traducción inglesa que pone al lado dice, que llaman porteras, las traduce por small gates, siendo así que en inglés existe la palabra posters, que no viene la posterna. Eso es, hay que cuidar estos aspectos al máximo por la importancia que tienen. Me ha gustado mucho lo último que ha hecho usted cuando ha recalcado que como en el cuidado, etcétera, administrativamente está todo todavía muy descuidado. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Más preguntas? Pues damos por finalizada la sesión.